Mis amigos, muy buenos días. Fue una muerte terrible. Efectivamente, tenemos a una mujer que documentaba en YouTube, una youtuber que documentaba su trayectoria aeronáutica. Entonces, ella obtuvo su licencia de piloto privado y cada etapa de ese recorrido fue grabada, compartida en YouTube, en un canal que existe hasta ahora, aunque la mayoría de los videos han sido eliminados. Ella también lo documentaba en Instagram. El 7 de diciembre de 2023 veremos el resultado de este sistema. Eso significa que en este resumen no se trata de decir, miren, como esta persona no tenía el nivel para pilotar un avión, se trata de ver, es el juicio al sistema de formación, tanto en Estados Unidos como en Europa. ¿Qué sucede? Primero está la formación C, que llamo alfombra voladora. Es esto. En lugar de enseñarle a la persona a realmente pilotar su avión, le vamos a enseñar a usar el piloto automático, le vamos a decir, aceleras a lo largo de la pista, jalas la palanca, eso se llama un despegue, luego activas el piloto automático y con tu iPad le indicas qué hacer para que te lleve a todos lados, como una alfombra voladora al acercarte a 500 pies de la pista. Al llegar a la gran estrella frente a ti, que cubre la ventanilla, desconectas la alfombra voladora y el piloto automático para aterrizar. Es una forma de enseñanza presente en muchas escuelas estadounidenses e incluso en jets privados. Eso ocurre tanto en aviones pequeños de hélice como en grandes aviones privados. Detectamos accidentes que mostraron que algunas personas no estaban capacitadas para volar. ¿Por qué? Hoy el alumno es como un cliente. Vivimos en una época donde todo, incluso una licencia de piloto, se puede comprar o vender. Por supuesto, me imagino que no se les pasó esto por alto. En realidad no estoy hablando de comprar una licencia en el sentido de fraude, en el sentido de que compro una licencia caída de un camión, ¿verdad? Falsa. No, no es eso para nada. La licencia es oficial y emitida por autoridades, pero se pagó por ella. ¿Qué implica esto? Eso significa que con suficiente dinero sobre la mesa, al final siempre se consigue la licencia, no importa si uno es competente o no. Se reprueba el examen varias veces, cambiando de examinador, instructor, avión, escuela y aeroclub, con fuerza bruta, como dicen los informáticos, forzando el sistema, al final nos dejan pasar solo una licencia. Y entonces, ya saben, en el mundo de los vehículos, de los autos, no es diferente. Todos conocemos a personas con licencia de conducir que no deberían manejar. Es lo mismo en los aviones. Y solo me gustaría decirles, en defensa de esta piloto, ya saben, ella no sabía cómo manejar o controlar su avión, pero de alguna manera diría que he visto pilotos de Airbus, pilotos de Boeing, a veces con 180 personas detrás que tenían dificultades con las bases del pilotaje de su avión. De alguna manera, en el gran orden de las cosas, ella no es la peor, así que, bueno, vamos a avanzar hacia diciembre de 2023. ¿Qué ocurrió en diciembre de 2023? Bueno, durante el año ella había pasado su licencia, ¿de acuerdo? De hecho, la obtuvo el año anterior, creo que fue en 2022, cuando obtuvo su licencia de piloto privado. En 2023 ella comprará un Beech 35. ¡Qué felicidad! Es un avión complejo, incluso según la normativa, muy potente, 260 caballos, tren de aterrizaje retráctil y piloto automático. Esta mujer fue descrita por sus instructores como alguien que siempre iba detrás del avión, siempre superada por el avión, siempre iba atrasada, a veces mucho. Ella era capaz. Cuando compartía sus videos en YouTube, varios comentarios causaron revuelo, porque a veces ella se sentía perdida en plena tormenta, aunque el cielo estuviera despejado, va a despegar de un aeropuerto, y luego, en vez de girar, por ejemplo, a la izquierda, va a despegar de una pista, y en vez de girar a la izquierda, gira a la derecha. Después se da cuenta de que cometió un error, luego empieza a dar vueltas en el cielo, hace giros de 360 grados, todo eso completamente perdida. Hay instructores que dijeron que, por ejemplo, con el compensador, ella no sabía, por ejemplo, con el compensador de profundidad, no sabía en qué dirección tenía que girarlo. ¿Ves? Si notaba la palanca pesada o que el avión picaba, ella no sabía muy bien si tenía que poner el trim hacia arriba o poner el trim hacia abajo. ¿Ves? Eso es muy grave. ¿Por qué? Porque aquí el trim
los compensadores siguen siendo superficies de vuelo, y si estamos en un avión sin saber muy bien qué hacen las superficies de vuelo, no sabemos qué hace un alerón que se levanta, no sabemos qué hace un estabilizador que baja, etcétera. Si no sabemos eso o no lo tenemos claro, el accidente solo es cuestión de tiempo, ya sea en este vuelo o en el siguiente. Entonces, vamos a eso. Solo les di el contexto, digamos, de la formación, que es catastrófico. En Europa sucede lo mismo, no estamos mucho mejor, así que no critico a los estadounidenses. A menudo ellos inventan un sistema que, de hecho, a veces se adopta con aún más celo en Europa. Por ejemplo, cada vez hay menos aeroclubes con cursos, ya no hay cursos en ellos. Estás inscrito en un aeroclub, te van a decir, bueno, para pasar el examen de meteorología, de navegación, todo eso es un examen de opción múltiple. No necesitas aprender, solo vas a comprar un banco de preguntas en el sitio web, pagas una cuota, aprendes las preguntas, vas y pasas, ¿ok? Terminamos con personas a la derecha en un 737 con problemas de altimetría, ¿ok? Es solo para decirles, pero tampoco estoy acusando a los pilotos de incompetencia, porque ese no es mi objetivo, no es lo que realmente pienso. Creo que tenemos problemas sistémicos que afectan a todos. Incluso en la medicina, incluso en otras profesiones de alto nivel, vas a encontrar exactamente las mismas cosas. Todos se han topado en esos campos con personas que dan escalofríos. Llegaremos a diciembre de 2023 y ella despegará con su papá en ese avión bonachón. Su papá volaba seguido con ella. En las imágenes suele aparecer un señor de 78 años y de alguna manera, honestamente, te preguntas como papá, te dices a ti mismo, ¿volaba con ella porque tenía mucha confianza en sus habilidades de pilotaje o volaba con ella? Por una razón totalmente opuesta a lo que acabo de decir, eso significa que como papá prefería estar ahí en el avión y saber lo que está pasando, que esperar ansiosamente frente al teléfono a que ella le llame después de un vuelo. Empezaba a preocuparse por el siguiente, ¿sabes? Él estaba mucho con ella, llevaba lentes de sol y la miraba. Quiero decir para lo que sigue que el padre no tiene formación aeronáutica, no fue piloto en otra vida, ni nada por el estilo. Es solo un señor que acompaña a su hija en estos vuelos en Estados Unidos. Entonces mencioné la palabra ansiedad. Me gustaría decirles que no solo el padre estaba posiblemente ansioso, la hija también mucho, muy ansiosa, y ella tomaba medicamentos para la ansiedad, también tomaba medicamentos para la depresión severa, y eran pastillas bastante fuertes, de todas formas, pastillas. Ella tomaba 3 medicamentos y todos advertían no usarlos. Vehículos motorizados y otros. Son medicamentos conocidos con nombres complicados, pero los médicos los reconocen. Generalmente no se pueden tomar al conducir, ya sea motoneta o coche. Y ella los tomaba 3, y en todas esas moléculas que consumía había una sinergia sedante. Eso significa que todas, si hoy te dieran esos medicamentos así, de repente es muy probable que estarías babeando. Antes de acabar este video, quizá ni recuerdes tu nombre porque son medicamentos muy potentes. Al tomarlos constantemente, uno termina sintiéndose invulnerable y cree que controla la situación. Aún así, tenemos retraso cognitivo y estamos atrasados respecto a los acontecimientos. No medimos el peligro, en particular los medicamentos para la ansiedad, que son completamente inhibidores. Cuando estamos ahí, estamos viendo cómo llega nuestra muerte. Luego tenemos la impresión de ver eso como si fuera una película de catástrofes en la televisión. No participamos en eso. Ya no ves el enlentecimiento de los reflejos, y eso está documentado, es más fuerte que tú. Son moléculas químicas, no es cuestión de voluntad. Además, como suele pasar, estaba oculto a la información. ¿Se imaginan cuántos ingredientes apilamos en este video? Ahora, entonces quiero decir básicamente que la persona era completamente incapaz, digamos, de pilotar ese avión, pero aún así, todos los documentos, todos los papeles estaban en regla, todos los papeles estaban ahí. ¿Qué quieres? Entonces, ahí están, suben a ese avión y tienen que hacer una navegación de más o menos que los va a llevar a través de Tennessee, una navegación de aproximadamente 600 kilómetros. Entonces, despegan, suben a 2.500 pies, activan el piloto automático y ascienden a 6.500 pies. Al llegar,
comienzan los problemas. ¿Qué tipo de problemas? El problema es que el avión empieza a hacer oscilaciones, entonces te voy a contar un poco. Las oscilaciones de altitud y velocidad aumentan gradualmente y se vuelven más bruscas. Te doy un ejemplo. Yo vivía en una colonia y de hecho había un chavo que reparaba motos y las probaba, entonces revendía motos, las compraba como chatarra. Digo que las compraba como chatarra solo por moderación. En general eran motos que se habían caído del camión, ¿no? Él las regresaba. Recuerdo un día que iba rápido por una carretera recta y empezó a zigzaguear. Entonces se inclina a la izquierda, luego a la derecha, a la izquierda, a la derecha, y cada vez se siente que la amplitud de la inclinación está aumentando. Entró en desfase respecto a su moto. Cuando la moto empezaba a volver a la izquierda, él estaba corrigiendo hacia la derecha, iba atrasado y así sucesivamente, de modo que con el tiempo la amplitud de sus movimientos aumentó. Tenía la impresión de que ya no controlaba nada. Y luego lo que tenía que pasar, pasó. Al cabo de un momento, veías que empezó a rodar, una vez la moto arriba, otra vez el abajo. Al final fue más el susto. El vehículo se fue, la rueda doblada, su chaqueta rasgada, pero salió ileso. Entonces, ahora vamos a aplicar eso al avión. Entonces, lo que pasa es que hay un piloto automático en este aparato que es un poco básico. ¿Qué quiero decir con eso? Si miras en un Airbus o en un Boeing, puedes activar el piloto automático y él se va a encargar de todo, se va a encargar de, por ejemplo, en un 737 hay un motor y un piloto automático de 2 ejes que controla el lateral y el cabeceo. Así podrás subir o bajar la nariz del avión para mantener o alcanzar una altitud, velocidad o razón de ascenso. No importa lo que le hayamos pedido hacer o incluso seguir la navegación, es la navegación correcta. Así que sigue el plan de vuelo, el vuelo programado. Tiene otro canal que es capaz de manejar los gases, ¿de acuerdo? Y todo eso. El trim no afecta a los compensadores, salvo el de profundidad, que sí puede controlar. Como un grande, entonces ya ves, prácticamente puedes, no digo que debas hacerlo, pero prácticamente puedes conectarlo. Puedes poner tu mochila y saco de dormir en la cabina, acostarte, apagar la luz, cerrar los ojos y programar una alarma para despertar antes de llegar. No es el caso de los pilotos automáticos de los aviones privados, en particular de ese. Entonces, había un piloto automático que era incapaz de manejar el trim de profundidad. El compensador, entonces, no tenía motor eléctrico porque se necesita que haya un motor eléctrico para que pueda darle impulsos. No tenía eso, entonces, ¿qué hacía? Usaba al humano, al piloto humano, como agente para que hiciera el trabajo por él. Entonces, tenía unos pequeños diodos que se iluminaban en un sentido o en el otro. Te dicen que depende de la frecuencia, si se ilumina a baja o alta frecuencia, incluso que Dios no lo quiera, empieza a sonar. En ese momento te indica que estás fuera de trim y más o menos fuera de trim. Mientras más insistentes se vuelven las alertas, más fuera de trim estás. Y entonces tienes que corregirlo tú mismo. Eso significa que tienes que vigilar el piloto automático. Y dependiendo de lo que te diga, corriges. Y después, si corriges correctamente, deja de parpadearte las luces. ¿Ves? Estamos en un sistema bastante bueno, bastante simple, pero aún así seguimos en algo arcaico. Recordamos que esta piloto tenía dificultades para corregir el trim, que nunca sabía en qué dirección debía ir. Aquí está el cóctel explosivo. En el momento en que llega a 6.500 pies ahí, la velocidad es muy, muy baja, está alrededor de 80 nudos. Entonces, en realidad, lo que hizo fue confiarle el ascenso al piloto automático, solo que ahí la velocidad está bajando. Así que él estaba haciendo demasiado. Y luego porque hay botones que te permiten definir qué velocidad de ascenso quieres. Pero ojo, el piloto automático en ese avión, en realidad, incluso en muchos aviones comerciales, si le das una velocidad de ascenso, quiero decir, tienes que vigilar tus parámetros. Si no, él la mantendrá aunque el avión entre en pérdida, no le importa. En este caso, ella quiere ir a 6.500 pies y que ponga, no sé, 1.000 pies por minuto, pero su avión no tiene el rendimiento para alcanzar 1.000 pies por minuto. Entonces va a empezar a intercambiar velocidad por altitud y eso puede llegar hasta una pérdida incluida. Cuando ella llega a 6.500 pies, el aparato casi entra en pérdida. Buenas noticias, llegamos a la altitud, así que ya no es necesario seguir insistiendo y entrar en pérdida. El avión ha planeado su trayectoria. ¿Qué va a pasar ahora?
Empieza a acelerar y sube a 130 nudos. El problema es que al cambiar la velocidad en un avión, siempre va acompañado, ya sea un Debonair, un 737, siempre va acompañado de un cambio de posición. Del trim, recuerda que ella tiene problemas y lo ajusta al revés, empeorando el rumbo, así que intentará corregirlo. Ella dice, ¿estoy girando? ¿En qué dirección? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Hacia dónde tengo que girar? ¿Qué quiere de mí? Ella gira en la dirección equivocada y el avión desde 6.500 pies entra en picada que ella observa. Entonces me equivoqué hacia el otro lado, así que ella va a empezar a corregir hacia el otro lado. Entonces el avión sube de nuevo y así sucesivamente. Y cuando miramos, tenemos amplitudes que van en aumento. Entonces tenemos amplitudes hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Tenemos un avión que está haciendo cualquier cosa en el cielo. La gráfica que te voy a mostrar, mira la línea roja, que corresponde a la altitud. Las otras líneas son la velocidad sobre el suelo, línea verde, y la velocidad R, línea azul. Bueno, me gustaría decirte que esta gráfica, que es bastante aterradora, es una gráfica de montaña rusa. Si te fijas, sabes que dura 25 minutos, ¿de acuerdo? Son los últimos 25 minutos de vuelo, así que durante ese tiempo están pasando por una montaña rusa, les guste o no, y ella no sabe qué hacer, y cada vez se dice, bueno, si hace eso es porque giré en el sentido equivocado, así que vamos a corregir hacia el otro lado. Si fallamos un poco o hacemos zoom en el gráfico, lo notamos. Revisaremos que también existen otros ciclos más cortos, de 3-4 minutos, llamados ciclos fugoides, controlados por el piloto y muy conocidos. Eso pasa cuando un avión queda sin control, ella los sostiene con su trim. Luego hay ciclos más cortos, que son vibraciones y similares. Ella seguirá sin parar y en algún momento el controlador aéreo interviene porque se da cuenta de que ella se desvió de su ruta, le dice, se desvió a la izquierda de su ruta, no se desvió bastante, y ella responde, sí, vamos a corregir, pero en realidad ella sigue luchando con el avión. Y me gustaría decirte algo, ¿sabes qué? En ese caso, dudo mucho que eso pueda ayudar. Estamos en oscilaciones mantenidas por el piloto, algo muy conocido. Eso puede ocurrir en cualquier avión si el piloto manipula demasiado los controles, lo que empeora la situación. Eso lo aprendemos temprano en la carrera de piloto en el aeroclub y los buenos instructores insisten en ello. Te dicen, suelta todo, suelta todo. Ok, entonces sueltas el avión y te das cuenta, tal vez tu ego recibe un golpe, notas que no te necesita tanto, puede volar sola y mantenerse estable sin que intervengas todo el tiempo. Eso, si quieres, es como cualquier proceso de profesionalización, aprender a hacer menos. Tomas, no sé, el buceo, miras al tipo que está acostumbrado a bucear, está bajo el agua, está muy quieto, ahorra sus movimientos, respira de manera regular, con calma, y el principiante está moviéndose sin parar. Hace burbujas, 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 burbujas y consume su tanque de aire en solo unos minutos. ¿Ves? Es lo mismo en todas partes. Son lecciones universales. Entonces, lo que va a pasar es que en algún momento hay varios pilotos hablando en la frecuencia, porque ya se soltó la grabación por la FA, pero es muy difícil escuchar todo. Pero de todos modos, hay algo conmovedor que va a suceder en algún momento, y eso es terrible. Es que se escucha en la frecuencia a alguien que dice, y de hecho no es una voz de mujer, es una voz de hombre. Dice, ayúdenos, ayúdenos. Es el papá quien entró en pánico. Eso significa que hemos llegado a un punto donde el padre ve la velocidad. Por momentos alcanzaron 230 nudos, que es la VNE para este avión. Un poco se desintegra solo a 230 nudos con una velocidad de descenso en el radar de menos de 10.000 pies por minuto. Quiero decir, ahí ya no es eso, son, ¿cómo se llama? Montañas rusas particularmente aterradoras. Tenemos un avión que sube, que literalmente hace una maniobra vertical, que sube casi verticalmente en el cielo hasta donde su energía le permite llegar y después, cuando llega hasta arriba, cae en picada. El suelo cubre la ventanilla y la velocidad sube. Ella no siempre está con su trim. Creo que es de este lado, pero no estoy seguro. No, machín, búscalo en Google, mira. Es una catástrofe, es simplemente una catástrofe. Que dejen a alguien solo en un avión
pero como dije, incluso los dejan solos en aviones de línea. El papá entró en pánico en un momento dado, presionó el botón de la radio y pidió ayuda. Escuchó a controladores y pilotos diciendo, ayúdenos. El avión fue, si ves el impacto, el avión fue destrozado, destrozado. Hay pequeños pedazos, de hecho, te cuesta trabajo identificar de dónde viene cada pedazo, de qué es. La última vez que vi algo parecido fue en un hangar del aeropuerto de Sharm el Sheikh con el 737 de Flash Airlines. Yo estaba ahí y te puedo decir que te cuesta trabajo reconocer una pieza de un 737 y saber de dónde viene. Parece que un avión pasó por una trituradora y quedó en pedazos así. Como esos autos que pasan por las chatarrerías, los trituran y después tienes una lluvia así. Tren, pedazos, hay pedazos pequeños, hay pedazos que se desgarran, están desgarrados. Son pedazos de metal retorcidos, destrozados. Ya no sabes si venía de una puerta, una rueda o un asiento, da igual. El avión quedó totalmente pulverizado, nada es reconocible a simple vista. Por ejemplo, había 2 GoPro a bordo, porque hay bastantes puestas en escena en esas historias. Una de las GoPro, la 360, esa no funcionaba, no estaba activada durante este vuelo. La otra GoPro, la que suele estar al frente en este avión, la fuerza del impacto rompió el chip interno, la tarjeta micro SD. La analizaron varias veces, incluso con rayos X. Vieron que el silicón interno estaba agrietado y era irrecuperable, aunque hay quienes logran recuperar datos, incluso de tarjetas muy dañadas. Pueden usar un microscopio, quitar el plástico, traer bancos especializados, conectar las patitas y leer los datos internos. Pero en este caso no fue posible. Eso habría permitido un análisis quizá aún más visual. Entonces, en fin, amigos, pues están muertos, ¿ves? Y lo terrible es que muchas veces es una tragedia, porque sabes que el avión puede convertirse en el peor lugar de la Tierra. No lo puedes creer. Es apasionante y divertido, pero debes hacer tu trabajo para vivir plenamente y ser feliz. Como dice la famosa lista de verificación, para quienes tienen la referencia, no es sencillo pilotar un avión. Y luego, si te fijas, incluso en la documentación, recuerdo que en el Aeroclub teníamos un avión, ya no recuerdo cuál era, pero cuando abrías la documentación, en la primera página estaba escrito: el mal uso de este aparato puede causar lesiones o muerte. Los estadounidenses usan esta terminología solo para protegerse. No vengo a quejarme, solo quería aclarar que unos meses después del accidente, que fue en diciembre, en abril del año siguiente, en abril de 2024, entonces estamos 4 meses después del accidente, la hermana de esta mujer le escribe al NTSB como parte de su investigación y les dice: mi mamá murió. Y es curioso, es un momento de humanidad. En este torrente de elementos técnicos, gráficos, Excel, CSV, todo eso, grabaciones, radar y todo, ellos van a añadir esa carta al expediente, aunque no tenga valor probatorio, no demuestra nada, pero en lo humano es importante. Te das cuenta que la pobre anciana un día, ¡pum!, ella se entera de la muerte de su hija, de su esposo, y 4 meses después muere. También está ese golpe humano detrás de los accidentes de avión. No hablo mucho de eso, si te das cuenta, en este canal, porque estamos en un canal más bien técnico. A veces hablamos de lo humano porque es importante y son historias humanas. Pero hay muchas tragedias cuando miras, cuando observas, sé precios que se pagan muy caros. Hago estos videos porque las lecciones que aprendemos aquí y después son importantes. Yo prefiero que las aprendamos frente a la televisión, que las aprendamos cuando estás en una cabina bajando a 10,000 pies por minuto, no pagas el mismo precio. Eso es todo. Bueno, amigos míos, gracias por haber escuchado esta triste historia hasta aquí. Gracias a quienes se suscriben. Suscríbanse, por favor, para animarme. Si no digo suscríbanse. El contador de suscriptores suele estancarse, así que suscríbanse. Gracias a quienes ya lo hicieron. A la parte de pago, que accede a videos exclusivos y permite que este canal exista. Algunos lo hacen en Patreon, otros en YouTube y ven los mismos videos exclusivos. Y también les recuerdo mi libro que salió recientemente, El Titán,
Otra tragedia, 5 personas que fumaron y que terminaron en nubes rosas, no muy lejos del Titanic, durante una implosión bajo el agua. Desafortunadamente, una vez más, vamos a encontrar muchísimas ilusiones humanas que se pierden en un instante. Un casco que se rompe. Quizá tenemos solo un instante para notar que nos equivocamos en los cálculos, pero ya es demasiado tarde para volver atrás. Lo encuentras en Amazon. Es un libro interesante, creo yo, aunque soy el autor y no soy objetivo, pero creo que es un libro que te lleva a través de muchísimas historias humanas. Eso es todo. Gracias por escuchar. Nos vemos el próximo año. Hasta pronto.